Hola, buen día para todos. Mi nombre es Laura Andrea Taborda Taborda. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Palmira. Actualmente estoy cursando el programa de Administración de Empresas y estoy desarrollando este video para la materia de modelos de desarrollo económico. Para este caso voy a hablar acerca del libro La fatal arrogancia, los errores del socialismo. Bueno, vamos a iniciar. Para iniciar, damos a manera de introducción, como lo hace la lectura, de lo que va a tratar el libro. En este caso nos dan el subtítulo de ¿No habrá sido el socialismo un error? Para dar a entender que el argumento central de este libro es que la civilización depende de sus orígenes y en su mantenimiento de la existencia del capitalismo, dando a explicar un poco por qué el socialismo haría un mal para la sociedad. En este caso se caracteriza una sociedad civilizada por los hábitos morales y por la sumisión del ser humano a las normas. Eh, para incluir en este argumento principal que tiene el texto, también se tiene en cuenta las diferencias entre el capitalismo y el socialismo y cómo este segundo tiene una falta de apreciación porque la información surge y es actualizada por la sociedad y no se puede dar con una autoridad centralizada para la distribución de recursos como lo haría en caso tal el socialismo. Por eso se dice que los objetivos y los programas socialistas son inviables. El debate entre el orden del mercado, que sería el sistema capitalista, y el socialista, es una cuestión que afecta a la supervivencia de la especie humana y es lo que se va a explicar a lo largo del texto, ya que implicaría una reducción o una desaparición de gran parte de la población si se toman en cuenta el socialismo como sistema político. El objetivo fundamental de ese escrito es evidenciar que uno de los movimientos políticos que han tenido mayor incidencia, como ya lo he mencionado, que es el socialismo, se basa en premisas de falsedad que constituyen una gran amenaza para el nivel de vida y la existencia misma de la población actual. Por lo tanto, se va a desarrollar a través de diferentes capítulos, diferentes puntos de vista sobre esto. Entonces, iniciemos con el primer capítulo, que es el entre el instinto y la razón. Para este caso tenemos unas ideas principales. En primer lugar, tenemos que la humanidad se convirtió en civilización porque fue capaz de elaborar y transmitir esquemas normativos. Asimismo, los esquemas normativos de la humanidad se basan en la tradición, el aprendizaje y la imitación. Y las relaciones interpersonales se ajustan a esta normativa que corresponde el ordenar abierto. Em, en esta parte del texto nos mencionan que los vicios privados, según Bernard Mandaville, pueden transformarse en ventajas colectivas. Para este punto, David Hume decía que las sociedades grandes, la generosidad, en vez de fomentar la convivencia, resultaba perjudicial para la sociedad. Asimismo, como se dan estos esquemas normativos, se puede decir que la evolución avanza así ciegamente hacia la más adecuada utilización de los recursos, lo cual pone de relieve las relaciones que existen entre la evolución biológica y la evolución ética, ya que la evolución tuvo lugar a través de la difusión de nuevas prácticas mediante un proceso de transmisión de hábitos adquiridos y es diferente a la evolución biológica. La civilización o la cultura es algo que no puede transmitirse genéticamente como lo sería la evolución biológica, sino que se hace a través de aprendizajes innatos al ser humano, que es lo que nos hace diferentes a los animales. Eso quiere decir que las normas no aparecen porque sí, sino que van prosperando en mayor medida de acuerdo a la cultura y a los esquemas de comportamiento que tiene la sociedad. Por lo tanto, si la civilización es fruto de inesperados y graduales cambios en los esquemas morales, se puede concluir que esta no está al alcance del hombre de establecer ningún sistema ético que pueda gozar de validez universal.
Por lo tanto, en esta parte del texto se plantea que la fatal arrogancia es esa idea según la cual solo por vía de la razón pueden alcanzarse esas nuevas habilidades que serían en los ideales socialistas. Y se puede decir que la cultura y la evolución crean la razón. Asimismo, esta parte del texto nos plantean dos diferentes conceptos de orden. El primero es para designar bien el resultado de la actividad mental orientada a la clasificación de objetos o acontecimientos en función de los diversos aspectos que ellos percibimos. Y el segundo es la ordenación física que ciertos objetos o acontecimientos poseen en un determinado momento. El orden extenso no surgió de repente, sino a través de un largo periodo de tiempo. El orden de mercado es algo relativamente reciente, las estructuras tradicionales e instituciones que lo integran fueron apareciendo poco a poco y esto llevó a que la evolución tuviera lugar en la difusión de nuevas prácticas mediante un proceso de transmisión de hábitos adquiridos que es diferente a, como lo mencionaba anteriormente, la evolución biológica. Esto nos da paso al segundo capítulo, que es los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. Para este caso tenemos unas ideas principales basadas primero en la libertad y el orden extenso, que tenemos la moral y la tradición, fueron las que permitieron al hombre superar su estado inicial de salvajismo y no como se creería que es la inteligencia y la razón. En segundo lugar, se tiene que la constitución de la antigua Grecia decía que la libertad es lo más importante que el Estado puede ofrecer y por tal razón las cosas pertenecían indudablemente a quienes las adquirían. Y por último, el concepto de propiedad privada surgió tempranamente. A esto se le añade que estas herramientas que se crearon para el concepto de propiedad privada crearon fuertes vínculos y que van a acompañar en un ejemplo a su dueño hasta la tumba por el fuerte vínculo que se le tenía al concepto de propiedad privada. Asimismo, tenemos otras ideas principales a través del texto que se basan en que los griegos, especialmente los influidos por la escuela filosófica estoico, son los primeros que fijaron las bases de ciertos esquemas morales que el pueblo romano difundió por todo el imperio. Esto permite apreciar también que la existencia de un poder de entidad suficiente como para garantizar la defensa de la propiedad privada contra su violenta invasión por terceros proporciona la aparición de una cada vez más sofisticada orden de espontánea y voluntaria cooperación. Esto logró que que se pongan los cimientos para la estructuración de la red mercantil en Europa en un primer lugar y que dio paso al orden extenso que fue la protección de la propiedad privada por los gobiernos y la determinación de su contenido por parte de estos. El tercer capítulo de este libro, llamado La evolución del mercado, el comercio y la civilización, nos dan unos aspectos importantes para entender cómo ha sido la evolución de este mercado y cómo ha sido el crecimiento y el nacimiento de la civilización. Por lo tanto, tenemos en primer lugar que el comercio y la especialización fueron realidades que contribuyeron a la expansión del orden social. El comercio data desde los tiempos más remotos y el intercambio a lo largo de estos trayectos es ciertamente anterior a cualquier otra relación intercomunitaria en la prehistoria. En segundo lugar, tenemos que la expansión mercantil parece haber dado lugar en aquella época a un notable incremento demográfico de los centros comerciales griegos y fenicios, así como también el intercambio mercantil surgiría inicialmente a nivel muy personal y solo poco a poco, también esto requiriendo un gran impulso, puesto que solo sería tolerado por los jefes guerreros sobre la base de que se tratara de operaciones que realizaran sin ánimo de lucro. A partir de esto fue surgiendo una clase más rica donde se sitúan los puntos neurológicos de una red comercial capaz de satisfacer las necesidades más fundamentales. Em,
En este punto entran algunas ideas sobre Aristóteles, como lo es que para Aristóteles todo orden de actividad humana es taxis, es decir, resultado de la organización deliberada de la acción individual de una mente ordenadora. Como se decía en el capítulo 1, Aristóteles dijo que el orden solo podía existir en espacios lo suficientemente pequeños para que todos pudieran oír la voz del heraldo. En este punto se plantea que para Aristóteles solo las necesidades conocidas de la población existente dan sentido al expuesto productivo. El capítulo 4 del libro, llamado La rebelión del instinto y la razón, tiene unas ideas principales, en primer lugar, sobre el reto a la propiedad, teniendo en cuenta las posturas de rechazo de la actividad comercial por parte de la Iglesia medieval, que dieron lugar a algunos acontecimientos que pusieron en tela de juicio mucho de los valores sobre los que se apoya el orden extenso de la sociedad abierta. En primer lugar, fue la creciente influencia alcanzada por los logros de la ciencia. En este punto se plantea la influencia de Descartes, ya que se afirma que la razón está en condiciones de perseguir directamente cualquier meta sin necesidad de intermediaciones, así como que con autonomía plena puede crearse sobre la base de la razón un mundo nuevo, una nueva moral, un nuevo orden legal y hasta un nuevo lenguaje. Y el segundo acontecimiento se basa en, en el efecto del desarrollo del orden extenso, que fue la obra de Jean-Jacques Rousseau, quien fue un pensador peculiar considerado irracional o romántico, que tomó esos planteamientos anteriores de Descartes sobre la industria de los agentes a olvidar que la libertad como institución política, lejos de ser un fruto de un esfuerzo encaminado a materializarla consistente en el establecimiento de adecuadas garantías a la autonomía individual. En esta parte se plantea que la libertad individual presupone la autonomía del sujeto en su entorno personal y solo resulta posible en la medida en que el colectivo respete el principio de la propia propiedad. Por lo tanto, se plantean otras ideas acerca de un subtítulo que tiene el texto basado en nuestros intelectuales y su tradición de un socialismo razonable, donde se da la oposición a racionalistas porque declaran que sus experimentos son resultado de la razón, como una metodología pseudocientífica, y por lo tanto, mientras cortejan a reclutas influyentes y someten a invaluables prácticas tradicionales a ataques confundidos, protegen sus propios experimentos del escrutinio. De esta parte se obtiene que la capacidad de racional, lejos de ser una capacidad innata, es fruto del aprendizaje. En esta parte del texto se plantea que el autor se opone a tales racionalistas porque declaran estos experimentos a través de resultados de la razón. Así, el libro nos permite llegar al capítulo 5, llamado La fatal arrogancia, donde se van a incluir algunos aspectos principales acerca de las críticas al socialismo. En primer lugar, tenemos que la moral tradicional es incapaz de hacer frente a las exigencias del racionalismo. Esta es donde se tiene en cuenta que la mayor parte de las normas, instituciones y prácticas propias de la moralidad tradicional y del modelo capitalista. Estas tradiciones están orientadas al carácter religioso, como la fe en Dios, y gran parte de la moral conciernen al sexo y a la familia. Ciertamente tampoco son capaces de cumplirlas tantas veces aludidas condiciones. En segundo lugar, tenemos la justificación y la revisión de la moral tradicional, donde la tesis en la que se basan los racionalistas se apoyan en los argumentos que representan un vano intento por alcanzar la perfección. Y
En el peor de los casos, una recaída de esas desacreditadas fórmulas metodológicas que nada tienen que ver con la investigación real. Y por último, los límites del conocimiento fáctico para guiar nuestro comportamiento. Aquí también se habla de la imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad. En esta parte se habla de que la raíz más profunda del error cientista es la falsa suposición del poder justificar, proyectar y aprender racionalmente la realidad. Ya que, por ejemplo, somos incapaces de aprender por completo el contenido del funcionamiento de nuestras tradiciones morales, se propician los objetivos que somos incapaces de especificar con anterioridad y que las mismas comportan efectos que no es posible captar directamente ni valorar favorablemente efectos que en cualquier caso no pueden ser previstos ni cabalmente aprehendidos. El capítulo 6 del libro, llamado El misterioso mundo del comercio y del dinero, se presentan algunas ideas principales acerca de esas concepciones, como las menciona el título. Tenemos que la actividad comercial depende fundamentalmente de que las transacciones prevalezcan, además de un conocimiento especializado y personal, un cierto nivel de confidencialidad, lo que resulta aún más esencial en el mundo de las finanzas. Un factor al que se le ha dado la suficiente importancia es la tradicional limitación del concepto de trabajo al esfuerzo meramente físico o muscular, postura que se halla muy presente en las representaciones bíblicas de ganar el pan con el sudor de la frente. En tercer lugar, tenemos el intercambio mercantil es productivo, incrementa la satisfacción de las necesidades humanas habidas cuanta teniendo en cuenta los recursos disponibles. Y por último, en esta parte tenemos el valor de cualquier artículo, es la estimación de que el sujeto económico establece en relación con la importancia de los bienes disponibles que tienen para potenciar sus personales apetencias y su nivel de bienestar. Siguiendo así, tenemos que el dinero es el medio de intercambio del que todos hacemos cotidiano uso, es la más incomprendida de las instituciones económicas. El sistema monetario ha alcanzado una amplia complejidad y por último tenemos que el persistente recelo frente al dinero se basa en el desconocimiento del papel que éste desempeña en el establecimiento de un extenso orden de cooperación humana y en el cálculo general de las valoraciones que rigen el mercado, ya que el dinero es un instrumento indispensable para ampliar la recíproca cooperación más allá de los límites del conocimiento humano y del cúmulo de oportunidades que el individuo es capaz de descubrir o de conocer. En esta parte conocemos el capítulo 7, llamado Nuestro envenenado lenguaje, el cual se basa en explicar que el lenguaje que utilizamos como medio de expresión no solo nos permite identificar y distinguir entre sí los diferentes objetos percibidos, sino que este lenguaje también permite clasificar un amplio conjunto de combinaciones de sus cualidades características según lo que esperamos y hacemos con ellos. En este punto se plantea que el lenguaje no solo es capaz de aportar valiosos conocimientos, sino que también contribuye a aceptar muchas insensateces que luego son difíciles de erradicar. Por esto tenemos el primer punto, que es la generalizada influencia del socialismo sobre el lenguaje empleado por los intelectuales y hombres de ciencia. Resulta evidente incluso en los estudios descriptivos de historia y antropología. Con esto, eh, tiene, basado en la razón, se pregunta Braudel. El significado de las palabras, que a veces pueden aportarnos cierto conocimiento, no dejan de implicar que también puedan tener errores en algunas interpretaciones ingenuas que hoy rechazamos como falsas. Tenemos también en cuenta que el principal obstáculo semántico para la adecuada comprensión de los problemas que nos ocupan, que superan sin duda al correspondiente al que nos hemos referido,
es a la interpretación o al término eh, sociedad. Y por último, suele afirmarse que el calificativo social está aplicable a todo aquello que reduce o elimina las diferencias de renta. Es decir, que se califica de social a semejante corrupción que se trata acaso de un método destinado a propiciar la mayoría, es decir, obtener por este medio sufragios que van a sumarse a los que ya se espera conseguir por otros cauces. Es posible que así sea, pero también es cierto que todo esto es porque sean los seres sociales que constituyen un paso más hacia la justicia social que el socialismo propugna, y así el uso del término social se hace virtualmente equivalente a la propiciación o a la propia propiciación de la justicia distributiva. En este punto tenemos el capítulo 8, que se basa en el orden extenso y el aumento de la población. El primer punto es acerca de la alarma malthusiana, que se podría llamar el fantasma de la superpoblación, donde se tiene en cuenta en algunos postulados de los socialistas que implicarían la muerte de miles de personas o hasta el término o que la población se acabe por completo, ya que se ha visto que las personas que adoptaron las prácticas del mercado competitivo consiguieron un mayor aumento demográfico y desplazaron a otros grupos que siguieron costumbres diferentes. Por lo tanto, el socialismo constituye una amenaza para el bienestar presente y futuro de la raza humana porque no pueden mantener la actual población mundial, ya que la generalizada opinión de que cuando sea un crecimiento demográfico se tiende a empobrecer, esto es un error, ya que se tiene en cuenta la simplificación que hace la teoría de Thomas Malthus, donde se considera el trabajo humano un factor de producción más o menos homogéneo, es decir, que todos los salarios son iguales, cuando en realidad esta teoría solo funcionaba en los tiempos anteriores, ya que actualmente el trabajo es diversificado y especializado. Por lo tanto, se nos da paso al segundo momento, que es el carácter regional del problema, donde se debe tener en cuenta que una causa de confusión es la tendencia a concebir el aumento de la población en términos puramente globales o generales. Lo que se debe hacer inicialmente es llevar esta problemática a las regiones, es decir, de forma regional, ya que existen diferentes regiones que permiten el aumento de la población y que con el aumento de la densidad de ocupación y la intensificación de la explotación de sus propios recursos pueden aproximarse a niveles de riqueza. Entonces, en estos casos se podría decir que es preciso que la población aumente si se desea alcanzar los niveles de bienestar a los que se aspira. Esto nos da paso al tercer punto, que es la diversidad y la diferenciación, donde el crecimiento poblacional pudo desarrollar un conjunto más amplio de habilidades y ocupaciones y generar mayor variedad de tradiciones culturales, ya que el aumento de la densidad de la población lo único que hace es crear nuevas posibilidades que puedan ser o no descubiertas y realizadas. Eso también ofrece nuevas oportunidades para beneficiarse y forman la base para un incremento ulterior. En cuarto lugar, tenemos el centro y la periferia, ya que se tiene en cuenta que el más elevado crecimiento demográfico nunca se produjo en las zonas de economía de mercado a desarrollar, sino en su periferia, es decir, en lugares donde se carecen de tierras fértiles, equipos productivos que le permitan sobrevivir para que los capitalistas puedan ofrecer nuevas oportunidades de supervivencia. El aumento de la población en esas zonas periféricas de las economías de mercado, pese a que tienen diferentes ventajas, no han llegado a adaptarse plenamente a las tradiciones, a los esquemas morales y a las costumbres de esas economías, ya que en la mayoría de estos casos de las zonas periféricas
se da la miseria debido a la marginalidad económica que existe. En quinto lugar, tenemos el proletariado debe su existencia al capitalismo, ya que muchas veces, según los socialistas, la existencia del proletariado es la explotación de grupos cuando en realidad era garantizar medios de subsistencia, ya que el capitalismo ha introducido también una nueva forma de obtener recursos que libera a las personas que son los monopolios establecidos por algunos grupos organizados de trabajadores, como lo son los sindicatos, que crean escasez artificial de ciertos tipos de trabajo, impidiendo que se puedan acceder por un salario inferior. Y por último, tenemos que el cálculo de costes es un cálculo de vida, ya que cuando se ha tenido en cuenta que cuando se trata de sacrificar pocas vidas, por lo general se corresponde a seres desconocidos y no se ven obligados a tomar decisiones. em, para reflejar esto en un ejemplo, se tienen en cuenta los constructores de carreteras, los constructores de hospitales o equipos eléctricos, ya que nunca se podrá prever al máximo los accidentes mortales. Con todo esto se llega a la conclusión de que hay algunas vías que pueden ser más importantes, ya que no es el número actual de vida lo que la evolución tiende a maximizar, sino el potencial flujo de existencias futuras. Por lo tanto, la población actual es muy numerosa y solo una economía de mercado puede garantizar su supervivencia. Por último, en el último capítulo del texto, llamado La religión y los guardianes de la tradición, el autor lo que hace es dar unas observaciones informales sobre la relación del libro y la función de las creencias religiosas. Para esto inicialmente cita a Adam Smith con la frase la religión, incluso su forma más burda, sancionó las normas morales mucho antes de la era del razonamiento artificial y de la filosofía. Por lo tanto, el texto y el autor plantea que se debe en parte de las creencias míticas y religiosas que las tradiciones beneficiosas se hayan conservado y transmitido al menos durante el tiempo necesario para que los grupos que las aceptaron pudieran desarrollarse y tuvieran la oportunidad de extenderlas a través de la selección natural o cultural. También se puede decir que existe una innegable conexión histórica entre la religión y los valores que originaron y siguen sosteniendo nuestra civilización, que en este caso estos valores son la familia y la propiedad. Pero esto no significa que haya una relación intrínseca, sino que las únicas religiones que han sobrevivido han sido aquellas que han defendido esas instituciones como la familia y la propiedad, y por eso se considera que es poco prometedor el futuro del comunismo, ya que es lo contrario a la propiedad y a la familia. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.